Hola, mi querido amigo. Este canal está dedicado a las infidelidades conyugales y a las consecuencias que conllevan. Si apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, entonces suscríbete a este canal. Te alegraré con nuevas historias. Así que, empecemos. En el jardín de invierno iluminado por el sol, Jack se quedó de pie mirando a su esposa de 40 años, Shannon. El calor que emanaba de las paredes de cristal contrastaba fuertemente con la frialdad que impregnaba su conversación. «¿Entonces piensas quedarte con tu amante, no?», preguntó, con amargura en su tono. Shannon, consciente de su temperamento, respondió lo más neutralmente posible. «Nicholas no es mi amante. Simplemente tenemos muchos intereses en común y me gusta pasar tiempo con él». Jack frunció el ceño con disgusto. «Me imagino lo que diría Luis si descubriera que tú y Nicholas me convirtieron en un pobre cornudo». La decepción de Shannon estalló y pisoteó el suelo como una niña caprichosa. «No eres un cornudo para Nicholas y para mí». «¿No es eso exactamente lo que soy?», replicó él. «Un cornudo es un hombre cuya esposa tiene otros amantes, y eso es exactamente lo que soy, ¿verdad?». Después de una pausa, Shannon suavizó deliberadamente su tono. «No, no tengo ningún amante. Solo está Nicholas». «¿Y tu broma sobre Luis?». «No fue justo. Ella no quería dejarlo solo, así que intervine. Al igual que estoy segura de que Luis te consolaría si yo me fuera por mi cuenta». Jack se encogió de hombros, mostrando escepticismo en su rostro. «Dudo que Luis quisiera desempeñar el papel de otra mujer conmigo». En un instante, la mano de Shannon tocó su mejilla y el sonido resonó en la habitación. La repentina acción lo dejó atónito, obligándolo a dar un paso atrás. «Usar la violencia no resolverá nada», dijo en voz baja pero firme. Su voz temblaba, casi en tono de disculpa, pero las palabras nunca salieron. En lugar de eso, respondió desafiante: «No soy una cualquiera. Y sin embargo estás así, preparándote para vivir con Nicholas, compartir una cama con él y, sí, tal vez incluso momentos íntimos». «Quizás», aceptó ella, «pero lo que hago con Nicholas no resta valor a lo que tuvimos». Su tono era juguetón, con un toque de picardía, y él percibió un tinte de ironía en sus palabras. Sabiamente guardó sus pensamientos para sí, sabiendo muy bien que una cita con Nicholas podría tocar profundidades de pasión que nunca exploró con él. ¿Una mujerzuela? Este pensamiento cruzó por su mente. «Por favor, no olvides tomar tu medicina cuando no esté cerca. ¿De acuerdo?». La preocupación en su voz lo tomó por sorpresa. «¿Por qué te importa si tomo la medicina?», preguntó con un tono de incredulidad en su voz. «Al fin y al cabo», pensó, «si yo estuviera muerto, estarías con Nicholas, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza enfáticamente. «No, ese no es el punto. Todavía te aprecio mucho y no quiero verte enfermo». Su voz se suavizó mientras continuaba. «Necesitas la medicación para la presión arterial y el corazón. Me preocupo por ti. Somos aún jóvenes y ambos debemos cuidarnos. Tú casi tienes 71 años y yo 67». Él le permitió darle un suave beso en la mejilla, una especie de adiós agridulce, después de lo cual ella encendió el motor de su lujoso auto deportivo y se alejó en la noche, rumbo a una cita con Nicholas, el viudo de su difunta hermana Luis. Nicholas vivía a solo 60 millas de casa, una distancia que puede parecer trivial en muchos países del mundo, pero en nuestro estado se consideraba bastante razonable. Conduciendo por caminos familiares, Shannon no podía deshacerse de los recuerdos de aquel fatídico día, 16 años atrás, cuando la vida de su hermana se truncó como resultado de un trágico accidente laboral. La oleada de dolor que siguió sacó a Nicholas de su rutina, y en un momento difícil, Shannon intervino, ofreciendo apoyo a un hombre que
que de repente se encontró en el rol de un joven viudo. Lo que comenzó como visitas compasivas se fue convirtiendo gradualmente en algo más íntimo, aunque Shannon nunca pudo señalar con exactitud cuándo ocurrió ese cambio. Sin embargo, recuerda claramente la confrontación que cambió todo, el momento en que su esposo desprevenido, Jack, descubrió la verdad. Su discusión fue explosiva, llena de emociones violentas y acusaciones, pero todo terminó de repente cuando Jack se desplomó de pronto, sujetándose el pecho con agonía. Fue un aterrador preludio de la enfermedad cardíaca que acechaba en lo profundo. En pánico, Shannon llamó al servicio de emergencias, con su corazón latiendo con fuerza cuando se dio cuenta de lo peligrosa que era la situación. Se sintió expuesta, casi vulnerable, casi desnuda, mientras Nicholas estaba en calzoncillos y Jack, todavía con ropa de calle, yacía en el suelo. Llegó un equipo de ambulancia, y su profesionalismo contrastaba fuertemente con el caos de emociones que los rodeaba. No dijeron una palabra sobre la tensión ni sobre la relación escandalosa mientras trabajaban para estabilizar la condición de Jack. Fue llevado a un hospital general, donde los cardiólogos le colocaron un stent para restablecer su salud. Por una sorprendente coincidencia, Nicholas decidió no presentar cargos contra Jack, aunque el incidente dejó su marca en todos los involucrados. Ahora Jack era un hombre que sufría no solo de dolencias físicas, sino también de una ruptura emocional que no podía reparar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Shannon reanudó sus citas secretas con Nicholas, a pesar de las protestas y amenazas de divorcio de Jack. Para ella no era solo una aventura, sino una forma de ayudar a Nicholas a sanar de una pérdida profunda. Han pasado casi 16 años, y Jack parecía salir de la niebla de la negación. En el fondo, sentía que Shannon estaba guiada más por sus propios deseos que por un genuino deseo de ayudar. En una mañana clara, justo después de las 9, Shannon salió de la casa para encontrarse nuevamente con Nicholas, dejando a Jack solo en su invernadero bañado por el sol, rodeado de vidrio y vegetación. Fue allí, en medio de la tranquilidad de la naturaleza, que comenzó a enfrentar la realidad de su relación rota y los secretos que habían echado raíces en las sombras. Su estado no era el mejor, pero lo mantenía en secreto. Lo último que quería era que Shannon pensara que intentaba alejarla de Nicholas. Eso era lo último en su mente. De hecho, gustosamente se lo habría dado al hijo de Charlie. Con un suspiro, se hundió en su silla favorita, y el mundo a su alrededor se desvaneció en un profundo sueño. El sol de junio subió más y más, convirtiendo el invernadero en un horno ardiente. En lo profundo de su sueño, se encontró vagando por un vasto desierto donde las arenas abrasadoras se extendían infinitamente. Pero el sueño no duró mucho. Despertó abruptamente y sintió el calor opresivo atacarlo. Con dificultad, reunió fuerzas para levantarse, pero fue alcanzado por una oleada de mareo que lo derribó de nuevo al suelo. Las baldosas de piedra, que se suponía que le brindarían alivio, parecían irradiar calor. El aire sofocante lo envolvía como una espesa manta, asfixiante e inexorable. Gateó hacia las puertas dobles que conducían a la sala de estar, pero sus fuerzas se agotaban. Shannon insistió en darle un colgante Bluetooth para Navidad, que supuestamente lo conectaría a su teléfono. Pero ahora, ese salvavidas parecía más una broma de mal gusto, ya que las llamadas iban directamente al buzón de voz. «Ayúdame, por favor», murmuró apenas, escapándosele de los labios. El teléfono estaba llamándole desde su chaqueta fuera de la sala de estar. Avanzaba persistentemente hacia la puerta, la desesperación impulsando sus movimientos. Y entonces, por el rabillo del ojo, notó una presencia en el invernadero. Al voltear la cabeza, vio el rostro alegre y familiar de Louise, su cuñada, cuyos ojos brillaban con preocupación.
¿Luis? Sí, soy yo. Giró la cabeza y vio el rostro alegre y familiar de Luis, su cuñada, cuyos ojos brillaban con preocupación. ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Oh, he venido por mi querido cuñado. Vamos, levántate. Ella siempre lo llamaba Mikey, y, en un mundo lleno de títulos, solo su nombre importaba. Extendiendo los brazos, ella lo llamó. Pero cuando se levantó, fue asaltado por una escalofriante realización. Su cuerpo sin vida yacía en el suelo del invernadero. Estoy muerto, ¿verdad? Pasó por su mente y rechazó su cálida invitación. Luis asintió solemnemente. Así es. Ahora has cruzado otra línea. Ahora tienes que venir conmigo. Me han otorgado un permiso especial para acompañarte al otro lado. Su mirada se suavizó y continuó. Siento de verdad lo que Shannon y Nicholas te hicieron. Tenías razón desde el principio. Nunca traicionaría tu confianza como lo hizo Shannon, no porque no te considere hermoso, sino porque la honestidad es importante, sin importar la tentación. Y seamos sinceros, no soy como tu esposa. Esbozó una sonrisa traviesa, diluyendo la atmósfera sombría. Tomando su mano, partieron en un viaje hacia un lugar muy alejado de las penas terrenales, un reino lleno de paz y maravillas. Mientras tanto, de vuelta en la tierra, 2 días después, Shannon conducía a casa, con un nudo de ansiedad apretado en el estómago. Sabía que debía reconciliarse con Jack. El último encuentro había dejado una grieta entre ellos, y ahora se sentía más aguda que nunca. A él le había dolido su breve aventura con Nicholas, y esta vez sentía que las apuestas eran más altas. ¿Qué debo hacer?, meditó, barajando las posibles opciones en su mente. ¿Debería cocinar su plato favorito? ¿Quizás tomar un baño relajante? ¿O tal vez darle un día de disfrute? La mera idea de darle una mano amiga hacía que su corazón latiera con fuerza. Fuera lo que fuera necesario, estaba decidida a sanar las heridas y traerlo de vuelta a su órbita. ¿Será capaz de atraerlo hacia ella y entregarse al amor? ¿O la gravedad de sus acciones los alejará aún más? La bofetada que le dio aún causaba amargo arrepentimiento en su alma. Siempre había estado apoyada por mujeres que enfrentaron al menos un acto de crueldad, instándolas a dejar a sus parejas sin dudarlo. Entonces, ¿por qué Jack aún seguía con ella? Parte de ella desesperadamente esperaba que él no la dejara, pero ¿no era esto un doble estándar que no podía ignorar? Tendría que enfrentar este dilema más tarde. Ya en camino a casa, un pensamiento desagradable se coló en su mente. Su teléfono estaba apagado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Lo encendió y encontró un mensaje escalofriante de Jack. Por favor, ayúdame. El pánico se apoderó de ella. Presionó el acelerador más fuerte, la culpa mezclada con urgencia, y corrió hacia la casa. Al llegar, notó el auto de Jack, un recordatorio no deseado de su presencia. Aparcó apresuradamente, el corazón latiendo con fuerza, y se precipitó dentro de la casa, gritando su nombre con desesperación en la voz. Al entrar en la sala de estar, su mirada se posó en las puertas de cristal que llevaban al invernadero. Lo que vio a continuación la perseguiría para siempre. Allí, en las frías baldosas de piedra, yacía el cuerpo sin vida de su esposo, con los brazos extendidos hacia la entrada, como suplicando escapar. La visión casi le quitó el aliento. El calor opresivo de 3 días en un espacio cerrado lo había cambiado, dejando un grotesco recordatorio de una vida una vez vivida. Con manos temblorosas marcó el número de emergencias. Un equipo especializado llegó, cuyo profesionalismo contrastaba drásticamente con la escalofriante escena. Se quedó congelada en el lugar, atrapada en un torbellino de emociones, tratando de asimilar la realidad de su elección y el silencio que la rodeaba.
Le dieron la información de contacto de una firma especializada conocida por su discreción en escenas de crimen y muertes accidentales. Son excepcionales, le aseguró el hombre. Solo menciona mi nombre, Ron, de la oficina del forense del condado, y pide a Andy. Ellos se encargarán de todo. Con el corazón apesadumbrado, cerró las puertas del invernadero y se refugió en la cocina. Agarrando una botella de ginebra, marcó el número de la única persona a quien se atrevió a llamar, esperando que pudiera entender el torbellino de emociones que hervía en su interior. Nicholas respondió con tono cauteloso. «Hola, Nicholas, soy Shannon», dijo ella, con la voz temblorosa. «Acabo de regresar y Jack tuvo un infarto. Se ha ido». Antes de que Nicholas pudiera responder, una voz dura y acusadora se escuchó en la línea. «¡Nicholas! ¿Estás hablando con esa mujer que te dejó convertir a su marido en un cornudo? ¡Cuelga inmediatamente! Deberías estar conmigo, no perdiendo el tiempo con ella». Shannon sintió una oleada de rabia y resentimiento. «¡Nicholas!», Component Placeman interrumpió alzando la voz. «Me parecía que había algo real entre nosotros. ¿Recuerdas cómo casi dejé a Jack por ti? Qué tonta fui al pensar que significaba más que otra muesca en tu lista. Y dile a esa arpía chillona que se largue». Con eso, colgó el teléfono, y la finalización del acto resonó en sus oídos. Luego, bloqueó el número de Nicholas. Fue como una pequeña victoria, pero sabía que era demasiado poco y demasiado tarde. Reuniendo fuerzas, llamó al servicio de limpieza y dejó un mensaje en su línea 24 horas. «Perdóname por haberte golpeado, Jack. Perdóname por engañarte. Lo siento mucho, muchísimo». Las palabras brotaban de ella, y las lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas por Jack, por su hermana muerta, y, lo más doloroso, por ella misma. Sí, en su mayoría por ella misma, porque hay que ser muy narcisista para caer en el caos que ella misma creó. La vida fue cruelmente puesta en riesgo. ¿No es así?